Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia que también vale para nivel 1. Voy a ponerla en ambos listados de vídeos grabados, de clases grabadas. En el vídeo anterior hemos hablado de los géneros periodísticos de información y he contado la teoría básica sobre la noticia, ¿no? Los géneros periodísticos de información, recordemos, voy a volver a poner los que son. Eran la noticia, la crónica, aunque la crónica es un género mixto, ¿vale? Aquí estoy escribiendo un poco mal porque estoy con otro ordenador. El reportaje y la entrevista. ¿De acuerdo? Y el más importante o más famoso es la noticia, ¿no? Y la noticia es una narración breve sobre un hecho real y actual que se considera de interés general, ¿vale? Esa es la definición de noticia, ¿vale? Voy a ver si me deja escribir esto, ¿vale? Y el objetivo en las noticias consiste en transmitir información sin valorarla, manteniendo la objetividad. Nos cuentan aquí que puede haber ciertas dosis de subjetividad en noticias, es posible, pero bueno. Y luego nos hablan aquí de las famosas 6 W, las 6 W, ¿no? Que son las 6 preguntas que responden, que han de responder las noticias de los periódicos. Entonces, se llaman W porque en inglés, que es donde se impulsó más el periodismo en el siglo XIX, en inglés son preguntas que tienen su nombre con W, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Los hechos, esto es what, ¿verdad? En inglés. ¿Quién? Sería who, ¿no? En inglés. Así ya practicamos un poco de inglés, ¿no? ¿Cuándo? When. ¿Dónde? Where. ¿Cómo? No es que empiece por W, pero tiene una W, how, y luego por qué, que sería why, ¿no? Entonces, estas preguntas han de ser respondidas en las primeras líneas o el primer párrafo de un texto periodístico, ¿vale? El qué, que son los hechos, quién, los protagonistas, cuándo, dónde, cómo, qué circunstancias rodean al hecho, y a veces se añade una sexta pregunta, no siempre está, que sería el por qué, el why, ¿no? El por qué. Y la estructura de la noticia obedece con frecuencia a este esquema: el titular, que es la información más relevante y sorprendente, ¿vale? La entradilla, que es un resumen de la información más relevante, y el cuerpo de la noticia, que sería ya el texto, ¿no? Digamos el cuerpo del texto de la noticia, ¿vale? Y aquí ya lo vuelvo a poner, aunque en el vídeo anterior está grabado, pero aquí faltan tildes porque esta imagen la saqué de internet. Entonces, si tienen ustedes los apuntes impresos, pónganle las tildes subtítulo, liza, entradilla y luego qué, quién, cuándo. Todo ellos son pronombres, adverbios y determinantes interrogativos, ¿no? Qué, quién, cuándo, dónde, por qué, y este va separado además, ¿no? Esto es una chapuza total, o sea, y cómo. Pero a mí me gustaba porque se veía el famoso triángulo de las noticias, que es que lo más ancho, lo más grande es lo más importante, la información más importante está al principio y decrece, digamos, se hace más pequeño al final, porque luego ya en el cuerpo de la noticia los datos están en orden decreciente de importancia y al final del todo están los detalles. Y aquí tenemos una imagen de una noticia estamos hablando ahora mismo, todo esto estamos hablando de la estructura externa, ¿vale? Esto de la estructura noticia se llama la estructura externa, ¿vale? La estructura externa, que es cómo externamente está formado el texto periodístico. Entonces aquí, aunque se vea un poco borroso, sí que nos vale, ¿no? Llaman titular el conjunto de los distintos textos del titular, ¿no? Y tienen a veces antetítulo, el propio título o titular y luego un subtítulo. Entonces todo esto sería el titular. Y dice aquí que esto se llama antetítulo, esto el título y esto el subtítulo. Pero bueno, yo prefiero que no confundamos título con titular, porque estamos hablando de periódicos,
¿vale? Entonces siempre poned titular cuando hablemos de lo que está en letra más grande al principio de un texto periodístico. Y luego todo esto, todo lo demás, todo el texto en letra pequeña, ¿vale? Todo esto es el cuerpo de la noticia, ¿vale? Todo esto es el cuerpo de la noticia. Vale, pero ¿qué pasa? Que dentro del cuerpo de la noticia a veces se llama al primer párrafo esto de entradilla, lead o entrada, entradilla. Y yo pongo que a veces la entradilla puede ser el propio subtítulo, porque a veces el texto empieza a hablar de una manera que no está dando una información que resuma o explique el titular, sino que empieza de otra manera, ¿no? Pero bueno, y a veces encontramos una foto y un pie de foto. Vale, entonces esto sería la estructura externa de la noticia, ¿no? Titular, entradilla y cuerpo de la noticia, y el titular a veces está formado por titular, subtítulo y a veces incluso un antetítulo, ¿no? Antes del titular a veces hay un antetítulo. Vale, entonces dejo aquí dicho esto, lo del subtítulo y lo de la entradilla, que es un poco confuso, porque a veces se llama entradilla al subtítulo y a veces son cosas separadas. Bien, entonces, a continuación tenía aquí un texto sobre un periódico de Soria. Entonces, de este periódico saqué yo una noticia hace poco, el día 20 de septiembre de 2025, y pues la puse aquí para intentar hacer unos ejercicios sobre una noticia real. Bueno, vamos a leerlo. Y dice así: indemnización de más de 31.000 euros a una vecina de la capital. Esto proviene, ¿no? Esto no es que sea el subtítulo, esto es que el periódico se llama Heraldo Diario de Soria, ¿vale? Y esta es la fecha, ¿vale? Entonces esto no es el subtítulo, esto es nombre del periódico y fecha. ¿Vale? Y esto es el titular. Vale, entonces aquí no hay antetítulo ni subtítulo, solamente hay titular en esta noticia, tal como está redactada. Y luego lo que sí tenemos que todo esto es el cuerpo de la noticia. ¿Vale? Todo esto, el texto en letra ya más pequeña. No sé por qué se salta el lápiz óptico este. Entonces esto se llama cuerpo de la noticia. Y lo que nos habían dicho que parece que sale a veces en la estructura es que el primer párrafo, cuando da una información que explica o resume la noticia entera, se llama entradilla. Vamos a ver. Y dice así: el Ayuntamiento de Soria tendrá que indemnizar con más de 31.000 euros a una vecina de la capital soriana que demandó al consistorio tras sufrir una caída en las instalaciones del Polideportivo Fuente del Rey, según se dio cuenta este viernes en la Junta de Gobierno local. Pues sí que es verdad que dice lo que pone en el titular, un poco más explicado. Entonces sí que podemos considerar llamar a esto, dentro del cuerpo de la noticia, entradilla. Entrada o entradilla. Vamos a ponerlo con su diminutivo, que parece que es más popular. Vale, entonces esto sería la entradilla. Vamos a seguir leyendo. Y ya no habría más que decir en cuanto a la estructura externa, ¿vale? Todo lo que hemos puesto en azul es la estructura externa. ¿Vale? Lo que está en color azul. Bien, entonces dice así: la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 condena al Ayuntamiento a realizar ese desembolso, aunque el alcalde de Soria dejó claras las intenciones de recurrir. El suelo de las instalaciones deportivas estaba húmedo, de ahí que la mujer sufriera la caída, lo que le llevó a poner una demanda que ha sido atendida en el juzgado.
Por otra parte, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha adjudicado aprovechamientos maderables por más de 930.000 euros, IVA incluido, en 3 lotes en Pinar Grande. La cifra hace que el Ayuntamiento esté cerca de la cuantía de 1,7 millones de euros presupuestada para el año 2025. En los datos recientes, el consistorio cerró 2024 con 1.499.000 euros, el año 2023 con 1.451.000 euros y el año 2022 con un total de 2.075.000 euros. El alcalde destacó la opción de realizar más inversiones con estos aprovechamientos, además de con las licencias municipales por viviendas. En la Junta de Gobierno también se ha dado luz verde al presupuesto de la campaña deportiva por una cuantía de 351.046 euros y una previsión de 5.738 participantes. Bueno, pues el texto es un poco raro y lo he puesto también por eso. Porque, ¿cómo es posible que nos ponga en el titular que la noticia es la indemnización a una señora que se ha caído en un polideportivo porque el suelo estaba mojado, y luego la mitad del texto nos hable de presupuestos, de cifras de dinero del ayuntamiento, ¿no? Pues es un poco confusa, un poco mal planteada para mí esta noticia, aunque realmente, si nos damos cuenta como lectores, de lo que está hablando realmente es del dinero que tiene el ayuntamiento, y esta indemnización ha sido una especie de palo que le han dado al ayuntamiento, y por eso, digamos, luego dice que ha obtenido dinero de otras cosas, ¿vale? Simplemente es eso. Bueno, entonces vamos a ir respondiendo ya algunas preguntas de las que he puesto por aquí. La palabra consistorio es sinónima de otra que aparece varias veces en el texto. ¿Cuál es? A ver, ¿la habéis puesto vosotras? ¿No? Tengo aquí alumnos en clase, entonces estamos en directo. ¿Alguien ha deducido de qué es sinónima la palabra consistorio? Ayuntamiento. Muy bien. Efectivamente, la están usando para no repetir tantas veces la palabra ayuntamiento. Dice: el Ayuntamiento de Soria tendrá que indemnizar con más de 31 euros a una vecina soriana que demandó al consistorio, ¿no? En vez de decir demandó al ayuntamiento otra vez. Entonces, esto es una palabra que significa ayuntamiento. No, muchos no lo saben, yo no lo sabía tampoco, ¿verdad? Que es una palabra que no, vamos, me digo, sí, me suena, no sé de qué, algo, pero creía que era una parte del ayuntamiento, ¿no? O algo así. No, es el ayuntamiento, ¿vale? El consistorio simplemente es ayuntamiento. Entonces vamos a anotarlo aquí. Ayuntamiento. Luego, en la pregunta 2 dice: en la tercera línea del primer párrafo aparece la expresión se dio cuenta. Escribe un sinónimo o expresión equivalente adecuada en ese contexto, en este contexto, ¿no? Entonces dice así: demandó al consistorio tras sufrir una caída en las instalaciones del polideportivo Fuente del Rey, según se dio cuenta este viernes en la Junta de Gobierno Local. ¿Qué expresión equivalente habéis puesto? ¿Cómo? Al momento. Pero se dio cuenta, ¿cómo decir? Se enteró. Esa es la trampa, y por eso lo he puesto a posta. No es que se percatase ni se enterase, no. Se dio cuenta es que se notificó, se comunicó, se publicó, ¿no? Es dar cuenta de, ¿no? No es darse cuenta, sino que la oración ahí está impersonalizada, es como decir que se hizo esto, ¿no? Pero no es la misma expresión de darse cuenta de cuando te percatas de algo, porque no tiene sentido ahí. No es que se percatase nadie, o no, la Junta de Gobierno, es que se notificó, ¿vale? Entonces, esa la podéis anotar como se notificó, se comunicó, ¿no? Se notificó, se comunicó, según se dio cuenta este viernes, según se comunicó este viernes en la Junta de Gobierno, según se publicó, se hizo público, también podemos decir, se hizo público, se hizo constar, se hizo constar, se hizo constar. Entonces, a veces este lenguaje periodístico, o más bien legislativo, es dar cuenta de, ¿no? Pues es algo que nos puede llamar la atención, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo anotamos. Vale, siguiente pregunta. Dice: ¿podrías deducir según el texto para qué sirve el juzgado de lo contencioso?
si una señora ha denunciado al ayuntamiento por algo y eso va a un juzgado, ¿de qué puede ser ese juzgado? ¿Qué tipo de litigios resuelve? ¿De un particular a otro o de una institución, digamos, entre... Ya, pues bueno, pues esto simplemente es para que tengamos una vaga idea de todo este mundo de las leyes y de la legislación y de la justicia, ¿no? Pues es el juzgado de lo contencioso es sirve para, y lo voy anotando, sirve para resolver, decidir conflictos, ¿no? Resolver conflictos. Vamos, no es que lo resuelva, es que va a indemnizar a uno con otro que pague. Resolver conflictos entre particulares y la administración o entre administraciones. A veces puede que imaginemos que el ayuntamiento denuncia a la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues entre la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento puede haber un litigio, un conflicto, un litigio, para resolver conflictos o litigios, ¿no? Esta palabra también la podéis aprender, litigios. Un litigio es una pugna, una pelea, una discusión, pero que tiene el sentido jurídico, ¿no? Un litigio podría ser, pues eso, una denuncia de alguien, de una persona a otra, de una institución a una persona, de una persona a una institución, ¿vale? Entonces, sirve para resolver conflictos o litigios entre particulares y la administración o entre administraciones. Las administraciones también, pongamos que, no sé, que el cuerpo de bomberos denuncia al cuerpo de policía, pues, o que la administración, el ayuntamiento denuncia al Estado, no sé, pues podríamos ver cosas así. Bueno, ¿cuáles son los elementos de comunicación en el texto? Pues vamos a ver si entienden mi letra, yo voy a seguir anotando aquí. El emisor en un texto periodístico siempre es ¿quién? El periodista, ¿vale? El emisor, el periodista, el que escribe la noticia. El periodista, el que escribe la noticia. Aquí suele haber confusión porque los alumnos muchas veces dicen el emisor es el periódico, ¿no? Como si fuera la parte, digamos, que emite el mensaje. Y sí, o sea, parece que puede ser eso, ¿no? Dicen, claro, si esto viene del periódico. Pero el periódico ya veremos que luego es el canal. Entonces, es el periodista, ¿vale? El que escribe la noticia es el que ha emitido un mensaje, ¿no? El receptor somos los lectores, ¿vale? El receptor, los lectores. Los lectores. En principio sorianos, ¿vale? Porque esto es el diario de Soria y está pensado para que lo lea gente interesada en, no sé, en temas del ayuntamiento de Soria, ¿no? De esta ciudad castellana, de Castilla y León, ¿vale? Aquí he hecho yo una trampa. Al copiar esta noticia, yo no me enteraba qué era esto de Fuente del Rey y ya busqué en Google Maps y vi que era el polideportivo. Entonces yo añadí la palabra polideportivo para que supiésemos qué tipo de instalaciones son, ¿no? Porque dicen las instalaciones de Fuente del Rey. Y digo, ¿qué es eso? ¿No? Yo no sé, no sabía si podía ser una piscina o un jardín o un parque, no sé. Entonces vi que era el polideportivo, ¿no? Bueno, pues por eso es que, claro, los sorianos, todo el mundo, aquí si hablamos del 12 de octubre todos sabemos que es un hospital, pero a lo mejor alguien de fuera de Madrid no lo sabe, ¿no? Pues entonces por eso lo aclaré y claro, eso los sorianos lo saben, pero nosotros no. Entonces por eso el receptor va enfocado, va dirigido principalmente a los sorianos. Vale, el mensaje, ¿cuál es? Pues es una noticia sobre la demanda de una mujer al ayuntamiento, ¿no? Una noticia sobre la
demanda o la denuncia de una mujer al ayuntamiento. Ayuntamiento en este contexto creo que se escribe con mayúscula. Vale, esto sería el mensaje. Ya tenemos emisor, receptor, mensaje y ahora viene el canal. Canal, pues hay que decir si es oral o escrito, ¿vale? Entonces decimos canal va por escrito en un periódico. En un periódico. A ver. Podemos decir aquí punto. Es una noticia para ya decir el género, porque podría ser una noticia, una crónica, un reportaje, una entrevista, ¿no? Entonces es una noticia. Vale, ahora nos queda el código, que es muy fácil. ¿Alguien se acuerda de cuál es el código que siempre hay que poder decir en todos los textos que estamos viendo? El español, efectivamente, el español o lengua española. Muy bien. Y ahora, el contexto. Con las noticias actuales se suele poner esto de sociedad actual. Sociedad actual y actual. Ay, qué mal escribo con esto. Actual y podríamos aclarar aquí coma en Soria, ¿vale? Pues porque, bueno, pues en Soria, en la capital de Soria, también porque está hablando de la ciudad, ¿vale? Para hablar de que está, pues, esa noticia está inmiscuida, no está en ese contexto, digamos, está hecha para que, bueno, pues que has salido de ahí y tiene que ver con esa zona, entonces el contexto donde se da ese acto de comunicación es en Soria. De hecho, es que este periódico que hemos visto, que se llama Heraldo Diario de Soria, ¿no? Pues es que no sale de Soria, ¿no? Es como si estuviéramos aquí, que estamos en Orcasitas y vemos una noticia de un periódico que se llama el Diario de Orcasitas. Pues obviamente eso no va a ser leído mucho más allá, ¿no? El Diario de Orcasitas se leerá aquí en Orcasitas, no en no sé, en toda España, ¿no? Entonces, pues vamos a restringir un poco el contexto a que sí, que es algo que tiene que ver con la actualidad, con nuestra sociedad, con una sociedad donde hay demandantes, denuncias y litigios judiciales y que tiene que ver con la ciudad de Soria, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos otra pregunta y ya detrás de la hoja tenemos más preguntas, ¿vale? Indica cuál es el titular y cuál es el cuerpo de la noticia escribiendo en el margen junto al texto y ya lo hemos hecho, ¿vale? Hecho en la hoja, ¿no? Aquí hecho en la hoja, en la primera página, esto no hace falta, ya lo vemos aquí, que hemos puesto que es la estructura externa, sería el titular, todo esto es el cuerpo de la noticia, y aunque no nos lo pide la pregunta, hemos puesto esto de la entradilla porque el primer párrafo sí que funciona de entradilla, ¿no? No es que empiece a hablar de cualquier cosa, sino que está resumiendo la noticia. Y claro, ahora tenemos esto de cuál es el tema o temas que sintetizarían el contenido del texto. Entonces, tenemos dos posibilidades. Una, la básica, que tiene que ver con el titular, que sería indemnización que el Ayuntamiento de Soria debe pagar, voy a abreviar ayuntamiento como AITO, ¿no? Que el Ayuntamiento de Soria debe pagar a una vecina por una caída en el polideportivo, por una caída en el polideportivo, vamos, podría ser en instalaciones públicas o algo así, en instalaciones del ayuntamiento, en el polideportivo, y ya está. Vale, esto sería un posible tema, ¿no? Y lo dejamos todo bien explicado. El tema no puede ser demasiado breve, no podemos decir indemnización a una vecina, porque se queda un poco pobre. Podemos concretarlo con esto, ¿no? Indemnización que el Ayuntamiento de Soria debe pagar por una caída en el polideportivo.
Debe pagar a una vecina, ¿no? Podemos incluir aquí. A una vecina, a una señora, una mujer, no sé qué edad tendría, no lo pone, ¿vale? A una vecina, a una señora, por una caída en el polideportivo. Pero, en el fondo, el texto, al hablarnos luego de presupuestos y del dinero que tiene el Ayuntamiento de Soria, parece como si esto fuera una anécdota y realmente de lo que nos quiere hablar es del dinero que tiene el Ayuntamiento, ¿no? Porque nos ha puesto que esto que ha supuesto un molesto gasto, un gasto para el Ayuntamiento, pero luego nos dice el dinero que tiene y que va a obtener porque va a hacer una de unos pinares que tiene el pueblo, o sea, la provincia, va a sacar mucho dinero porque va a aprovechar madera de pino, va a... bueno, nos compara con otros años, con otras cifras de años anteriores, 2023, 2024, 2025, etcétera, y luego dice que también va a obtener licencias de viviendas y que también va a haber una campaña deportiva que le va a dar también mucho dinero al ayuntamiento, ¿no? Entonces, realmente nos está hablando del dinero del ayuntamiento. Es una noticia un poco rara, porque nos habla de la indemnización y luego del dinero que tiene el ayuntamiento, ¿no? Así que es un poco... ¿Qué puede ser también el tema aquí, cuando estamos hablando del tema? Pues podríamos decir lo siguiente: molesto gasto, molesto gasto de una indemnización, para el Ayuntamiento de Soria, para el Ayuntamiento, compensado por un balance favorable de ingresos este año. Compensado, porque luego nos va a decir todos los ingresos que tiene, compensado por un balance favorable, de ingresos este año. Vale. Pues eso sería otro tema, otra manera de enunciar el tema. Molesto gasto de una indemnización para el ayuntamiento compensado por un balance favorable de ingresos este año, ¿no? Voy a ver si tengo el documento visible con letra escrita, porque aquí se escribe cada vez peor y se me acaba el tiempo de clase. Vale, entonces hemos dicho molesto gasto de una indemnización para el Ayuntamiento de Soria compensado por un balance favorable de ingresos este año. Vale, la siguiente pregunta que nos dice el texto, dice: escribe un resumen del texto. Escribe un resumen. Y luego la estructura interna del texto, ¿no? Pues vamos a contestar estas dos preguntas tal como las tenemos aquí escritas. El resumen podría ser el siguiente: una mujer ha denunciado al Ayuntamiento de Soria por una caída que tuvo en el polideportivo al estar el suelo mojado. Esto ha pasado a disposición judicial y el juzgado ha sentenciado culpable al Ayuntamiento, aunque el alcalde pretende recurrir. ¿Vale? Todo esto es lo que dice en el primer párrafo o los dos primeros párrafos. Y luego, toda esa siguiente parte que hemos visto aquí, lo de por otra parte, la Junta de Gobierno no sé qué, no sé cuánto, y ya habla aquí del dinero, sería esto: el Ayuntamiento cuenta con suficiente presupuesto este año gracias a ingresos como los aprovechamientos maderables, licencias por viviendas y actividades deportivas, con lo que se estima que llegue a final de año a una cantidad parecida a la de años anteriores, unos 2 millones de euros, ¿no? Que bueno, no hace falta que digamos una cifra, pero sí que aquí, cuando está hablando de los años anteriores, si nos fijamos, bueno, 1,5 millones, 1.400.000, pero dice que este año está cerca de 1,7 millones, pero que el año 2022 llegó a 2 millones de euros, entonces es posible que llegue a los 2 millones de euros como en el año 2022. Pero bueno, que esos datos precisos en principio no hace falta decir,
¿vale? O sea, esto lo podríamos quitar. ¿De acuerdo? Hola. Bueno, entonces, pueden ver el resumen aquí, ¿verdad? Pausen el vídeo si lo ven en casa y aquí pueden copiarlo y ya lo pueden anotar en el ejercicio o en el cuaderno. Y luego estaba la estructura que nos quedaba, que era la siguiente pregunta. Entonces, tenemos una opción que puede ser así, la manera de hacer la estructura interna. La primera parte, que serían los dos primeros párrafos, ¿no? Que va a ser lo que hemos visto de que una mujer denuncia al ayuntamiento por una caída y el juzgado resuelve la sentencia a su favor, ¿vale? Que esto es lo que dicen los dos primeros párrafos. Y luego, la segunda parte sería el tercer párrafo, que serían los presupuestos del Ayuntamiento de Soria en los últimos años y sus inversiones actuales para adquirir más ingresos. Lo de los aprovechamientos maderables y las actividades deportivas y todo eso. Entonces esto sería una manera posible de hacer la estructura interna del texto, ¿vale? La primera parte, los dos primeros párrafos, una mujer denuncia al aeropuerto, al ayuntamiento, ¿vale? Y luego la segunda parte, el tercer párrafo, que son los presupuestos que tiene el ayuntamiento que está calculando con el dinero que tiene, ¿no? Más o menos. Y luego otra opción que dijo otro alumno ayer, ¿vale? Que anoté porque lo dijo un alumno y me pareció bien. Introducción, el primer párrafo, que presenta la noticia principal sobre la indemnización de una vecina de Soria por el ayuntamiento, ¿no? Que el ayuntamiento tiene que pagar a esa vecina. El desarrollo, que sería el segundo párrafo, explica la sentencia judicial y las causas de la resolución favorable para la demandante, para la vecina denunciante, ¿no? Entonces, sería esto el segundo párrafo que explica un poquito más la sentencia judicial. Y luego el cierre sería todo el tercer párrafo, donde añade información sobre las nuevas adjudicaciones presupuestarias del ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, esto lo dijo un alumno, yo no sé si lo haría con ChatGPT o qué, pero está también bien hecho. ¿Vale? Con perdón para alumnos, si es que no lo ha hecho él, pero que parece que puede ahora se puede usar la inteligencia artificial para todo, ¿no? Entonces, esta sería otra opción, ¿vale? En 3 partes, con introducción, desarrollo y cierre, porque no es una conclusión, es un cierre, ¿vale? No es lo mismo conclusión que cierre. Conclusión es cuando se recapitula sobre lo dicho, se concluye de alguna manera, mientras que un cierre es simplemente un final acabando el texto con lo que nos dé la gana, ¿no? Y es lo que han hecho ahí, han acabado el texto con un montón de datos presupuestarios del ayuntamiento, que ni nos va ni nos viene, pero bueno, que es lo que han puesto ahí. Y nada, luego había alguna pregunta más, y ya nos tenemos que ir, que dice lo siguiente: ¿el titular es adecuado para el contenido de todo el texto? Pues depende, ¿no? Podríamos, si entendemos el texto como el presupuesto del ayuntamiento con sus ingresos y gastos, sí, ¿no? Pero si entendemos el texto como lo que dice el titular, que es solamente lo de la vecina con la indemnización, no, porque está hablando de otras cosas que no tienen que ver con el titular, o no mucho, ¿vale? Hemos dicho que el titular es la indemnización de una vecina de 30.000 euros a una vecina de la capital. Si te lees esto, y yo esperaría encontrar un poco más datos, ¿no? De decir cómo se cayó o qué lesión tuvo para que le paguen 31.000 euros, ¿no? Entonces eso no lo explica, y en cambio luego nos habla del dinero que tiene el ayuntamiento, ¿vale? Entonces esto, realmente el tema del fondo del texto es el dinero que tiene el ayuntamiento, no la indemnización de una vecina, ¿no? Entonces, por eso podemos decir aquí que no la cumple, ¿vale? Porque no se ajusta el titular al contenido de todo el texto. Que habla del dinero que tiene el ayuntamiento. ¿Y qué mecanismo de cohesión aparecen en el texto? Pista: hay un conector opositivo de contraste que divide la temática del texto. Esto es una errata mía, no es un conector opositivo de contraste, ¿vale? Esto me equivoqué porque hacía un año que no veía este tema y me lo tuve que estudiar de nuevo. Entonces, es un conector ordenador del discurso
que vamos a ver cuál es. El conector al que yo me refiero es este, y lo voy a poner resaltado en amarillo. Por otra parte, ¿vale? A esto me refiero. Como vemos, el texto, al dividirse en dos partes, tiene este por otra parte, y aquí es donde ya nos habla de otro tema que no tiene que ver con el anterior, ¿no? Entonces esto es un conector del discurso, un conector que se llama por otra parte, a continuación, de este modo, sin embargo, así pues, ¿no? Entonces ya explicaré un poquito más adelante, porque esto ha sido un pequeño adelantamiento, que hay una serie de conectores textuales. Esto está en el libro de tercero de ESO de Marea Verde, pero que en los apuntes de nuestros apuntes también lo explico en algún momento, ¿vale? Cuando lleguemos a los mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación, ya veremos los mecanismos de cohesión donde están los conectores discursivos, y aquí yo he puesto un mini resumen de toda esta página tan densa que tenemos aquí, ¿vale? Porque aquí vienen muchísimos. Conectores aditivos, expresan suma de ideas, y además también, asimismo, también por añadidura igualmente, encima, es más aún, ¿no? Opositivos, concesión, con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, pero sin embargo, no obstante, o sea que hay muchos, ¿vale? Entonces, en los de ordenadores que ordenan el discurso, tenemos comienzo de discurso, bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente, ¿no? De cierre tenemos en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir, y luego de transición, aquí está el que buscamos. Por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después, ¿no? Que si nos fijamos es el que tenemos aquí, por otra parte, ¿no? Entonces esto son conectores para ordenar el discurso, para decir lo que va primero, lo que va después, lo que va a continuación, ¿vale? Entonces son conectores de transición. Aquí han puesto un conector de transición, por otro lado, por otra parte, ¿no? Y es ahí donde nos cuentan el dinero que tiene el ayuntamiento, ¿vale? Entonces este sería este conector discursivo por otra parte, que es un conector ordenador del discurso de transición, y luego ya veríamos en otro momento que hay otros mecanismos de cohesión que son la sustitución, como por ejemplo habéis visto ayuntamiento y consistorio, que son sinónimos, ¿vale? Pues nada más, voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase.